Nuestro invitado de hoy a Sin Café como Excusa es un emprendedor nato, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad del País Vasco. Cambió el rumbo de su vida profesional estudiando arte dramático en la Escuela Arte 4. Actor, músico y cineasta, trabaja para dar vida a situaciones y personajes con los que cualquier persona pueda conectar, emocionarse y disfrutar. Y lo consigue. Tras 2 años y medio de funciones ininterrumpidas de Una corona para Claudia, obra que comenzó en las tablas de la Sala Nada, más tarde se mudó al Teatro Alfil, para finalmente afincarse en el último año en la Sala Off del Teatro Lara. Todo comenzó en el año 2016, cuando ganando el certamen Arte 4, con premio a Mejor Montaje, Libreto y Mejor Actriz Principal. Sencilla, cercana, joven, divertida, emocionante, luminosa, fresca, honesta, cómplice o vibrante son solo algunos de los adjetivos con los que la crítica ha definido a este musical, que ya cumple su 4ª temporada. La Corona Producciones sigue siendo la historia que cuenta, y para ello ha venido Iker Azkoitia a Telón y Cuenta Nueva. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acercarte aquí y acercarnos la Corona de Claudia. Empecemos por el principio. ¿Cómo ha nacido este proyecto, esta obra? Bueno, pues nació porque Ricky Fan, que es el parte de la composición de los 14 temas originales de la obra, él ha hecho la composición de los temas a piano en base a canciones que ya tenía compuestas a guitarra, y más o menos hemos hecho la banda sonora juntos. Entonces, nosotros dos hicimos un microteatro y bueno, nos gustó muchísimo porque fue una experiencia, un micro musical que era tocar con un piano en una sala muy pequeña, microteatro por dinero, con un texto dramático, muy emocionante, y la verdad es que fue tremenda aquella experiencia. Y vi en una sala de al lado a unos compañeros, y de repente una noche pues se me ocurrió la idea me vino Claudia a la cabeza, su historia, y no sé, tuve claro el principio, el final, y me faltaba lo de la parte del medio, ¿no? La trama. Y con eso en la cabeza me decidí presentar al certamen de Arte 4, como comentabas, y nada, con un equipo de compañeros empezamos a trabajar el proyecto, nos cogieron en la residencia artística del certamen, y así empezó todo. Y bueno, esta obra trata conflictos jóvenes pero universales, pero siempre con un lenguaje muy cotidiano. Eso es. Se centra sobre todo en los conflictos interpersonales y también intrapersonales, ¿no? De cómo vivimos la juventud de esta sociedad en la que, bueno, la falta de perspectiva o de futuro, o las dificultades que nos ponen o que se nos han impuesto tras la crisis, ¿no? Y cómo se derrumba un poco ese sueño que se podía hacer, ¿no? Que estudiabas una carrera y accedías a un puesto laboral y tenías la vida más o menos resuelta, ¿no? Pero de repente eso se convierte en agua de borrajas, y es como, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo gestiono todo esto, ¿no? La crisis, la falta de oportunidades, el desencanto. Y bueno, como no sé, unos jóvenes encuentran a una persona que vive el día a día, vive la vida desde la perspectiva de la hora, disfrutando el momento y teniendo una especie de alegría consciente. Entonces, bueno, ver un poco cómo a esos jóvenes, esta persona les cambia la forma de entender, de enfrentarse a sus miedos. Sobre todo, los temas universales están en el riesgo que toma una persona, ¿no? A la hora de enfrentarse a sus miedos. Cómo encarar sus problemas personales para hacer de ellos algo que pueda jugar a su favor. No sé si me explico. Cómo enfrentar un miedo y tirar adelante con él, superarlo y conseguir salir reforzado de esa situación. Y bueno, es una lucha, cada uno de los personajes tiene su propia lucha y se van contagiando. Entonces, bueno, es una obra que disfrutan muchísimo los jóvenes, porque tiene muchos temas, las millennials, ¿no? Los temas de conversación, el refugio en las series, en la ficción, que esto pasa mucho hoy en día con Netflix, HBO, ¿no? Que vivimos casi más pegados a las pantallas y a las redes sociales que hablando entre nosotros. Pero también hay mucho público mayor que se emocionan, que salen encantados, ¿no? De haber pasado un rato con nosotros, de haber venido de viaje con nosotros, porque hay muchos conflictos que entienden perfectamente y que comparten. Entonces, bueno,
nosotros siempre decimos que es una obra para la gente que se siente joven en el corazón. Bueno, y también tenéis otra premisa, que es que siempre vais a sorprender al espectador. ¿Pero se puede sorprender tratando temas universales? Sí, se puede sorprender de muchas formas. Se puede sorprender con giros, con decisiones que no te esperabas, se puede sorprender con incluso pues con las convenciones con las que juegas, ¿no? Con la puesta en escena. Nosotros, por ejemplo, utilizamos 5 banquetas del IKEA y una burra del IKEA, o sea, no, en escena no somos. Yo al principio hablaba del musical como un antimusical porque era todo lo que vas a esperarte de un musical, por ejemplo, El Rey León o En la Gran Vía, pues no, lo contrario. Si vienes a ver nuestra propuesta vas a encontrar lo contrario, o sea, nada de luces espectaculares, ni escenografías, ni nada. Nosotros planteamos un viaje que pasa en nuestra, como actores, pues en la creación del espacio, en lo íntimo, en lo que tiene que ver en una conversación de unos amigos, en un viaje, en un BlaBlaCar. De hecho, la propuesta, la obra empieza en un viaje en un BlaBlaCar. Entonces, no sé, he utilizado esos recursos realmente es lo que tenemos los jóvenes de hoy en día, que es el presupuesto mínimo cuando nos mudamos a un piso de alquiler, lo que sea, para ir a comprar a IKEA, lo mínimo, la supervivencia pura y dura. Y lo de ir en BlaBlaCar, ¿no? Porque no te puedes permitir un billete de tren, por ejemplo. Pues eso está utilizado en la obra y a favor de la historia, ¿no? Y el público ya con eso ya se sorprende desde el primer minuto porque no se espera ver una obra de teatro con tan pocos recursos, por ejemplo. Se puede sorprender al público de muchísimas maneras, aunque creamos que está todo visto. Y bueno, Una corona para Claudia, además, comentabas antes, demuestra cómo una persona, si es la adecuada, puede cambiar a un grupo entero, ¿no? Eso es lo que hablaba un poco antes, ¿no? De cuando me vino Claudia a la cabeza fue una pequeña revelación, porque es un personaje que, a pesar de que en su vida ha pasado momentos pues de los más difíciles, es un personaje súper luminoso. O sea, está todo el rato contagiando luz, pero porque no por ingenuidad ni por no querer enfrentar la realidad, por escapismo, ni mucho menos. Es todo lo contrario. Es, bueno, sí, en la vida shit happens, ¿no? En la vida pasa mucha mierda, te pasa de todo. Tarde o temprano pues vas a perder a seres queridos, envejecerás, morirás, pero la muerte existe y en el momento en el que la asumes y asumes que mañana mismo te puedes morir por cualquier cosa, pues empiezas a tomar las decisiones de qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo ahora y qué quiero hacer con ella, ¿no? Cómo quiero enfrentar las cosas y de la forma más, pues tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Y cuando miras a la gente a la cara y hablas con la gente, pues esa cosa se transmite, ¿no? Cuando no vives conectado a la imagen que quieres imponer a los demás, a la imagen de ti mismo, que muchas veces no es real, ¿no? En las redes sociales no somos nosotros mismos. Pues esa verdad que tiene el personaje y esa claridad mental y esa alegría consciente es todo un motor de cambio para el resto para el grupo protagonista de amigos, ¿no? Y yo creo que también me gusta pensar que tienen, no sé, hay algo en el personaje de Claudia, ¿no? Que nos hace falta como generación, ¿no? De recuperar un poco de alegría, no una alegría de decir podemos cambiar las cosas o podemos cambiar nuestro propio destino y ser felices con lo que tenemos, sin la exigencia de tenéis que aspirar a conseguir esto, aquello, lo otro, porque ya sabemos que es imposible. Uh-huh. Y no pasa nada. Eso es. A veces, además, el resto del grupo tal vez represente eso, que muchas veces se hacen sinónimos juventud y el ser un náufrago, el ser joven y ser un náufrago. Parece que es lo mismo, ¿no? En ciertos momentos. Bueno, es fácil sentirse un náufrago en estas circunstancias que nos ha tocado vivir como generación, ¿no? La generación millennial. El náufrago vive desconectado y eso es lo que nos pasa, que a pesar de tener todas las redes sociales del mundo, yo creo que vivimos muy aislados los unos de los otros, ¿no? Como en islas remotas. Y luego también, como dice la canción, la canción Náufragos, hay una canción en la obra que se llama Náufragos, de hecho, dice algo así como: no hay náufrago que no tiemble al volver a escuchar el rugir del mar, pero no hay náufrago que no sueñe con volver a ver la estrella polar. Esa es un poco la idea, que sí, nos sentimos
náufragos aterrados en medio del mar, ¿no? De volver a escuchar las olas y el rugido nos hace temblar, pero realmente lo peligroso y lo que promete la aventura, el propio hecho de la aventura, no lo que tú conseguirás después de la aventura, es también lo que nos mueve y está en nuestro ADN de juventud, ¿no? De querer ir más allá, de querer investigar y de querer vivir la vida hasta las últimas consecuencias. Según leía muchísimos comentarios, encontré un denominador común que era luz, luminosidad. La obra tiene personajes que, muestran un claro lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, pero, sin embargo, rebosa esa luminosidad que todo el mundo percibe. Sí, creo que al final se termina, ya te digo, Claudia termina un poco contagiándole su luminosidad, pero sí que es verdad que los tres personajes del grupo de amigos, Ifi, Pedro y Adrián, que conforman el grupo de amigos que conocen a Claudia, sí que empiezan muy perdidos. Los tres, por distintos motivos personales, empiezan bastante hundidos en su propia oscuridad, ¿no? Pues no solo por las perspectivas laborales, sino por las circunstancias personales que se dan hoy en día. Parejas tóxicas, relaciones en las que no sabes cómo comunicarte, expresarte, no sabes cómo arreglar las cosas porque siempre estás metiendo la pata, por ejemplo. O en el caso de Adrián, una relación de amistad que idealizas y crees que es otro tipo de amor, otro tipo de relación, cuando realmente la otra persona no te está viendo. Está viendo una parte de ti y parece que te está utilizando, pero no sabes cómo romper eso porque no lo quieres perder. O por ejemplo, Pedro, que está perdido en su propia imagen, después de un desencanto familiar muy gordo, pues no sabe quién es, no sabe quién es él mismo, no sabe escuchar a los demás porque está muy centrado en intentar conseguir algo que pueda significar estar por encima de otras personas, ¿no? Por esto del éxito de las redes, Entonces, están súper perdidos y un viaje en BlaBlaCar les hace de repente conocer a una persona que les pone un espejo delante y les dice: esto sois vosotros y esto es lo que hay, no sé, a lo mejor tendríais que mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y ver lo bonito que hay en ellas y lo bonito que hay en vosotros para disfrutar de la obra. Y eso es lo que más o menos pasa en la obra sin hacer mucho spoiler. Pero sí, eso es el cómo un grupo de amigos van dejando atrás un viejo yo que es muy oscuro, muy perdido, muy para intentar, no sé, descubrir lo bueno que hay en ellos. Tal vez la parte de la magia de la obra sea que ensalza ese ángel y esa frescura, esa energía que es la juventud, porque vuestro mantra es que sois las historias que contáis. Y por eso sigue en pie y rueda una corona para Claudia. Sí. Qué guay que menciones esto. Esto es una frase que nos hemos puesto, por así decirlo, en la Corona Producciones. Resulta que después de estos 2 años y medio que llevamos con el proyecto, 3 años desde que empezamos a ensayar, hemos descubierto que el equipo que hacemos la obra, los actores, que básicamente se han convertido ya en productores todos porque ponemos muchísimas horas, mucha energía, mucho trabajo y hemos decidido montar una productora que se llama La Corona Producciones porque hemos descubierto que trabajamos bien juntos, que tenemos aspiraciones parecidas, tenemos una meta común, que es contar lo que dices, contar historias diferentes y hacernos a nosotros mismos a través de contar historias, ¿no? Encontrarnos en historias y compartir historias. Y en ese deseo de crear nos hemos encontrado y hemos decidido pues crear una familia, una pequeña productora para producir no solo espectáculos escénicos, sino también pues pequeñas piezas audiovisuales y ir poco a poco intentando crecer en la industria. Sí. vamos allá, nos hemos arriesgado. Bueno, está bien, hay que tomar ese riesgo, si no se llega. Somos náufragos surcando a tientas el mar. 2 cascotes de hielo por encontrarse aún. No sé cómo acercarme y decirte: hoy no te veo igual. Te
te miro y te pienso, dibujo en secreto un desliz casual. No hay náufrago que no tiemble al volver a escuchar el rugir del mar. No hay náufrago que no sueñe con volver a ver la estrella polar. Juguemos sin juzgar, Somos otros en otro lugar. dime cosas sin hablar. Todo lo que solemos callar, como si esta noche fuera nuestra última noche. El musical yo creo es un género que, aunque cada vez más, es cierto, no se asocia excesivamente con el mundo off, sino con grandes producciones, el estilo que mencionabas antes, El Rey León o Anastasia. Pero se puede hacer, ¿lo habéis probado? Hombre, sí que se puede hacer. A mí, yo intento siempre, cada vez que oigo la palabra off, intento no decirlo yo, ya lo acabo de decir. Pero, no sé, no creo que la terminología muchas veces la palabra hace a las cosas, ¿no? La palabra moldea el mundo tal y como lo vemos. Y no estamos apagados, estamos más encendidos que nadie. Quiero decir, para llevar una producción de estas características en la que, pues desafortunadamente, pues la sala cuando es pequeña, pues los números son los que son, hay un montón de gastos y una estructura de costes que el público cuando compra la entrada no es consciente, pero es muy complicado llevar esto adelante, sobre todo porque no da, o sea, no. Tal vez debiera, es una ¿no? situación en la que pues, las cosas, lo que sería lo ideal, ¿no? De cobrar ensayos y cobrar de una forma profesional, pues es que no es posible. Entonces, asumimos una carga de trabajo, de responsabilidad, de horas y de implicación y de sacrificio que está más on que nunca. Es más activo y más trabajador imposible. Entonces, me acabo de desviar un poco de lo que me preguntabas, pero lo que quería transmitirte es esto, que estamos más encendidos que nunca y que sí que se puede hacer teatro de este tipo, sobre todo si quieres hacer una propuesta más íntima, más en contacto con el público, las salas pequeñas, que yo llamo de proximidad, sala teatro de proximidad, para mí es el ideal. Y de hecho, con La Corona hemos encontrado como el espacio perfecto, porque en la sala Lola Membrives del Teatro Lara tienes al público a menos de 1 metro, o sea, están contigo, están acompañándote en este viaje, no hay una distancia, no hay 14 filas de butacas, ni un plano más superior, ¿no? No hay una lejanía, estás con el público en este tipo de salas. Entonces, tampoco hace falta unos medios, una espectacularidad, unas escenografías alucinantes, porque no son necesarias en este tipo de teatro. Entonces se puede hacer y yo creo que se ha de hacer. Yo animo a alguien, pues a quien nos esté escuchando, que le apetezca crear algo, contar una historia distinta, su propia historia, algo que le nazca, a que pruebe este tipo de teatro, porque sin muchos recursos, sin muchos medios económicos, se puede hacer perfectamente volar la imaginación de la persona a la que le estás contando algo. Al final lo importante es la historia, los conflictos que se manejan, los mensajes y el pozo que intentas transmitir, ¿no? La experiencia, lo experiencial. Comentabas antes que el público no es consciente de los gastos que conlleva hacer una obra. Tal vez debiera. Yo creo que sería un ejercicio muy sano que en una entrada te dijesen de los 12 euros que pagas, qué va a dónde, ¿no? Así sabrías bien, porque muchas veces se piensa que tú pagas 12 euros y eso se lo va a llevar un actor íntegramente, y a lo mejor eso sería un ejercicio muy sano para que el público que es ajeno a esta industria la empezase a conocer un poquito más lo que hay detrás. Que va, es que no, esa entrada, pues yo no sé de qué forma el público podría ser más consciente o no, pero bueno, yo siempre me lo imagino como una tarta, ¿no? Esa entrada es una tarta y esa tarta pues se parte en una mitad, después en otra mitad, después en otra más mitades, y al final lo que puede llegar a cobrar un actor es un trocito, una cucharadita de esa tarta, ¿no? Aunque al público le parezca mentira, pero no, es que hay muchos porcentajes, repartos previos entre el teatro, la compañía, los impuestos, la seguridad social, es que hay tanto, y en las salas pequeñas es que no da, o sea, un aforo de 100 espectadores, pues de media pues se puede llenar
con 80, con 70, a veces con 100, pero no, es que no, no se puede, no da. Otro tema que trata la obra es la muerte, algo que no se hace mucho en España por esta cultura que tenemos, bueno, en España y en Occidente en general, pero sí en países como México, donde, por cierto, os mudáis, se estrena esta obra, se muda Claudia allí y se estrena esta obra próximamente. Qué alegría, ¿no?, el poder cruzar el charco. Sí, qué guay que lo menciones, sí. Un productor mexicano, Carlos Campos, se interesó por la obra y bueno, estuvimos hablando y ha sido un proceso un poco largo por tema de, bueno, pues el tema de los derechos y tal, pero no ha habido ningún problema con ello y estamos encantadísimos. Se va a hacer una corona para Claudia México en marzo. Ya lo han estado organizando, tienen 2 elencos, nos han estado enviando vídeos de cómo hacen las lecturas, de cómo ensayan. Y la verdad es que para mí es flipante. No sé, la primera obra que escribo y que dirijo y de repente que alguien se interese por ella en México y que la vaya a hacer en México me parece como surrealista, no sé, todavía no sé. Cuando vea algún vídeo de ellos ya en un teatro haciéndolo, pues no sé qué me pasará por dentro, pero no sé, todavía no me lo termino de creer, no lo sé. Es una cosa, no sé, es muy bonito. Ánimo sí, para hacer otro. Y la verdad es que lo entiendan allí, que lo hagan allí, me hace mucha ilusión porque lo que decías, la cultura mexicana es precisamente la que tiene la muerte, venera la muerte, ¿no? La que tiene la muerte totalmente presente en el día a día. Y creo que es un ejemplo a seguir. En Europa, más que nada, parece que siempre somos unos privilegiados, que, no sé, tenemos un concepto de nosotros mismos como si fuésemos superhombres, a veces me parece, ¿no? Por el tema del consumismo, la publicidad, por todo lo que nos vende, que hemos desterrado a la muerte totalmente, ¿no? En África, por ejemplo, la muerte, mueren cada día personas por todo tipo de enfermedades y la muerte es algo que forma parte del día a día, y en Latinoamérica y en México en concreto tienen a la muerte muy presente y me parece que es lo que tendría que ser lo habitual en nuestra cultura, en el ser humano. Somos animales que morimos, nacemos y morimos, y lo que está en la mitad es la vida, pero hay que aceptar la muerte como un paso más, no sé, no esconderla ni desterrarla. Creo que en eso estamos como muy atrasados. Un poco, la verdad que sí, porque además luego es contraproducente, va en contra de nosotros mismos. Ahora, antes de concluir, ¿cómo ves el teatro, la juventud? ¿Vamos al teatro los millennials, ya que hemos empezado usando esta terminología, o nos repele un poco? ¿O siempre vamos los mismos, que un poco también? No lo sé. Yo sí que cuando hacemos las funciones los domingos y tal, vemos gente joven, vemos adolescentes, vemos jóvenes, vemos millennials, y vemos también gente de todas las edades, pero yo creo que, bueno, nos hemos también acostumbrado un poco, ¿no?, a Internet, a Netflix, a HBO, a la televisión. Creo que estamos como muy acomodados en bueno, disfrutar de grandes producciones, que también es maravilloso y es genial que se hagan y que las podamos disfrutar y verlas. Para mí la ficción es una herramienta, es cultura, es algo que necesario en el ser humano, pero me da pena porque creo que sí que no, en España no tenemos cultura teatral, no la hemos fomentado, no lo sé. Yo recuerdo, por ejemplo, en el instituto, cuando te llegan a ver obras de teatro, o incluso en clase de lengua, ¿no?, cuando te hacen leer obras de teatro o literatura universal, pues está muy bien. A lo mejor no lo sé, pero creo que a mí, por ejemplo, me pasó, ¿no?, que me hacían leer pues clásicos o obras universales que a esas edades yo pues no entendía lo que hablaban, no entendía lo que decían, me quedaba tan lejano la expresión, la lengua, la realidad era tan lejana que no conectaba. Entonces, yo fui muy lector de pequeño, lo que pasa es que luego perdí un poco el interés por esta cosa, ¿no?, de que nos hagan leer cosas tan lejanas a nosotros, de ir a ver obras de teatro pues también muy lejanas. Entonces me da pena, porque si se fuese poco a poco, ¿no?, si
si los chavales pudiesen disfrutar desde el instituto, si se cultivara de una forma educacional, se cultivase la pasión por el teatro, acercando a los jóvenes a un teatro que hable más sobre sus problemas, sobre su realidad, creo que sería mucho más efectivo para después de ahí poder poco a poco experimentar con otros códigos, otras convenciones, otro tipo de teatro clásico, y poder disfrutar todo el teatro. Pero no sé, creo que falta animar a los jóvenes, falta educación de una forma que los jóvenes puedan conectar fácilmente con este arte. Y bueno, pues la consecuencia es que faltan espectadores. Quiero decir que me encantaría que hubiese más hambre de cultura viva, de espectáculos vivos, que la gente pudiese reunirse y experimentar en grupo, en conjunto, el arte. No en sus casas a través de una pantalla, que me parece también maravilloso y genial, pero hay una parte de la experiencia compartida que como cultura estamos perdiendo como sociedad. Totalmente de acuerdo. No sé, me enrollo. Tienes toda la razón, ¿no? Porque me pongo a hablar y... Tienes toda la razón, exprésate. Bueno, pues antes de concluir, nos gustaría preguntarte si tuvieses que decir solo en una palabra, una única, ¿dirías que el teatro te da? ¿Me da? Sí. Tú dices, el teatro me da... Vida. También me la quita, por las preocupaciones y el estrés, pero me da vida. Yo respiro. Yo cuando me subo a las tablas respiro. No sé, soy como un pez. No sé, lo necesito. Me enriquece como persona, y no solo a nivel profesional, cada obra de teatro, cada experiencia como actor, ¿no? En la serie que estuve en el País Vasco, en cada cosa que voy pudiendo hacer, no solo me enriquece y me da tablas como profesional, sino que me aporta otros puntos de vista, me aporta mucho conocimiento, y me encanta. Yo respiro así. Y si tuvieras que tomarte, nuestra sección se llama Sin café como excusa, entonces si tuvieras que tomarte un café sin dudarlo con alguien, puede ser cualquier personaje hipotético o no, ¿con quién sería? Perfecto, pues con esa invitación a ese café nos quedamos, y recordad a todos nuestros oyentes que podéis ir a ver Una corona para Claudia todos los domingos a las 6:15 en el Teatro Lara. Este mismo instante, que no haya razón lo suficientemente grande para... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Somos otros en otro lugar, que no corremos sin juzgar. Somos otros en otro lugar, que no corremos sin juzgar. Somos otros en otro lugar.